¿Qué es el yo lírico? En poesía, el yo lírico es esa voz que se expresa en el poema. No es el autor de la pieza poética, sino que el autor construye una primera persona que es la que va a hablar en el poema. Por ejemplo, en el poema de César Vallejo que leímos, ese yo lírico, esa primera persona, me evocaba a un artista pidiendo silencio para poder engendrar su obra poética. Ahora bien, si hablamos de poesía latinoamericana, no podemos dejar de mencionar a dos poetas chilenos más. Me refiero a Nicanor Parra y, quizás en las antípodas, a Pablo Neruda. Nicanor Parra es el creador de lo que él denominó antipoesía. Se brindó, como lo habían hecho las vanguardias, a la experimentación constante. En su obra podemos encontrar diferentes elementos como el humor, la sabiduría popular, el lenguaje cotidiano, pero sobre todo la lucha contra lo que se entiende por, entre comillas, el buen gusto. La antipoesía de Nicanor Parra probablemente se aprecie más en su obra de 1954, Poemas y Antipoemas. Vamos a leer una pieza muy breve de ese libro. Me gustaría leer Soliloquio del Individuo, que es una suerte de poetización de la historia de la humanidad. Créanme, un poema excepcional. Pero vamos a leer Cartas a una desconocida, porque Soliloquio del Individuo es bastante extenso para este video. Y de paso nos va a servir este poema para reflexionar sobre la repetición en poesía. Cartas a una desconocida dice así: cuando pasen los años y el aire haya cavado un foso entre tu alma y la mía, cuando pasen los años y yo solo sea un hombre que amó, un ser que se detuvo un instante frente a tus labios, un pobre hombre cansado de andar por los jardines, ¿dónde estarás tú? ¿Dónde estarás, oh hija de mis besos? La musicalidad es uno de los elementos fundamentales en este arte, en la poesía. En la poesía contemporánea que abandonó la rima, la repetición es el gran basamento donde se posa la construcción del ritmo. Y tenemos varias figuras retóricas, tropos literarios que trabajan con la repetición, como por ejemplo la anadiplosis, que consiste en la repetición de las mismas palabras al final de un verso y al comienzo del siguiente, o la anáfora, consistente en la repetición intencionada de palabras al comienzo de frases o versos generalmente consecutivos. Acá, en este poema, Cartas a una desconocida, en muy breve tiempo se repite 3 veces cuando pasen los años. Hay muchos poemas de Nicanor Parra que tranquilamente podrían llamarse arte poética. Voy a leer las primeras estrofas de un poema titulado Manifiesto, que dice lo siguiente: señoras y señores, esta es nuestra última palabra, nuestra primera y última palabra. Los poetas bajaron del Olimpo. Para nuestros mayores, la poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía.
A diferencia de nuestros mayores, y esto lo digo con todo respeto, nosotros sostenemos que el poeta no es un alquimista, el poeta es un hombre como todos, un albañil que construye su muro, un constructor de puertas y ventanas. Nosotros conversamos en el lenguaje de todos los días, no creemos en signos cabalísticos. Además, una cosa, el poeta está ahí para que el árbol no crezca torcido. Esto es nuestro lenguaje. Nosotros denunciamos al poeta de Miurgo, al poeta barata, al poeta ratón de biblioteca. Todos estos señores, y esto lo digo con mucho respeto, deben ser procesados y juzgados por construir castillos en el aire, por malgastar el espacio y el tiempo, redactando sonetos a la luna, por agrupar palabras al azar a la última moda de París. Para nosotros no, el pensamiento no nace en la boca, nace en el corazón del corazón. En estas primeras estrofas encontramos con bastante claridad la idea que tenía Nicanor Parra de lo que es la poesía, y cabe destacar que fue galardonado con el premio Cervantes, el premio más prestigioso al que puede aspirar un poeta, un escritor de habla hispana. Y como decíamos, en el otro extremo podríamos encontrar a Pablo Neruda, un poeta mucho más formal, que se hizo conocido ya desde sus 20 años, cuando escribió los tan famosos 20 poemas de amor y una canción desesperada que, en mi opinión, ya gozan de una inconmensurable calidad, pero que luego continuó con grandes obras como Residencia en la Tierra. Pablo Neruda alcanzó renombre a escala planetaria a partir de su vínculo con el comunismo. Su actividad poética, política y poética le valieron el premio Nobel, y Harold Bloom, a quien analizaremos en otra ocasión, lo seleccionó entre los 26 escritores más representativos de la historia universal. Cabe mencionar que en Latinoamérica solo lo acompaña Borges en esa lista, y que Bloom años después manifestó cierto arrepentimiento al declarar que en lugar de Neruda tendría que haber puesto a César Vallejo. Para que nos demos una idea de la excelsitud poética de Pablo Neruda, vamos a leer de Residencia en la Tierra, Débil del alba. El día de los desventurados, el día pálido se asoma, con un desgarrador olor frío, con sus fuerzas en gris, sin cascabeles, goteando el alba por todas partes. Es un naufragio en el vacío, con un alrededor de llanto. Porque se fue de tantos sitios la sombra húmeda, callada, de tantas cavilaciones en vano, de tantos parajes terrestres, en donde debió ocupar hasta el designio de las raíces, de tanta forma aguda que se defendía. Yo lloro en medio de lo invadido, entre lo confuso, entre el sabor creciente, poniendo el oído en la pura circulación, en el aumento, cediendo sin rumbo el paso a lo que arriba, a lo que surge vestido de cadenas y claveles. Yo sueño, sobrellevando mis vestigios morales. No hay nada precipitado, ni alegre, ni de forma orgullosa. Todo parece haciéndose con evidente pobreza. La luz de la tierra sale de sus párpados, no como campanada, sino más bien como lágrimas. El tejido del día, su lienzo débil, sirve para una venda de enfermos, sirve para hacer señas en una despedida detrás de la ausencia. Es el color que solo quiere reemplazar, cubrir, tragar, vencer, hacer distancias.
Estoy solo entre materias desvencijadas. La lluvia cae sobre mí y se me parece con su desvarío, solitaria en el mundo muerto, rechazada al caer y sin forma obstinada. Enorme poema de Pablo Neruda en la voz de Amorina Piel. Los invito a releerlo. Realmente, si prestan atención, cada verso construye imágenes muy poderosas, muy fuertes, muy potentes. En la línea de la poesía comprometida, también hallaríamos la genialidad del mexicano Octavio Paz, no solo por su obra poética, sino también por sus ensayos, de los que destaco El arco y la lira y Los hijos del limo, que es una suerte de continuación del primero, y que propone la tesis de que todo verdadero poema va a contracorriente del devenir histórico. Cito un pequeñísimo fragmento. El poema es una máquina que produce, incluso sin que el poeta se lo proponga, antihistoria. La operación poética consiste en una inversión y conversión del fluir temporal. El poema no detiene el tiempo, lo contradice y lo transfigura. Los ensayos de Octavio Paz no solo reflexionan sobre poesía, sino que además ostentan inclinaciones sociológicas o antropológicas desde una lucidez realmente admirable. Hoy en Argentina el filósofo de moda es Rodolfo Kusch, autor de América Profunda, Geocultura del hombre americano. Sin embargo, luego de leer a Kusch me topé con El laberinto de la soledad de Octavio Paz, donde sorpresivamente encontré conclusiones muy similares a las del filósofo argentino, desarrolladas con gran maestría por Octavio Paz, 15 años antes de la obra kuschiana. Su libro de poesía fundamental es Libertad bajo palabra, que fue corregido en numerosas ocasiones. Y vamos a leer de Libertad bajo palabra un pequeño fragmento para apreciar la poesía del escritor mexicano. México junto con Chile son, en mi opinión, las dos potencias latinoamericanas en lo que a poesía respecta. No quisiera dejar de mencionar a José Gorostiza y su enorme poema Muerte sin fin. Ya habíamos mencionado a Sor Juana Inés de la Cruz y ahora vamos a leer un pequeño fragmento poético de Octavio Paz que dice así: allá, donde los caminos se borran, donde acaba el silencio, invento la desesperación, la mente me concibe, la mano que me dibuja, el ojo que me descubre, invento al amigo que me inventa, mi semejante, y a la mujer, mi contrario, torre que corono con banderas, muralla que escalan mis espumas, ciudad devastada que renace lentamente bajo la dominación de mis ojos. Contra el silencio y el bullicio invento la palabra, libertad que se inventa y me inventa cada día. Y ahora sí, para finalizar este primer capítulo que fue dedicado a la poesía latinoamericana y continuando con la línea de lo social, merece un párrafo aparte Nicolás Guillén, poeta cubano,
quien supo captar el ritmo del son afrocubano en sus poemas, formas que continuarían otros, lo que se conoce en Hispanoamérica como poesía negra, una revalorización de la cultura afrocubana con mucho contenido social. Realmente en los poemas de Nicolás Guillén se siente el tambor del son afrocubano, realmente. Y concluimos, sin más, con la primera estrofa de un poema de Nicolás Guillén, Duelo. Guitarra en duelo mayor es el nombre del poema, una referencia al asesinato del Che Guevara, nada más y nada menos. Y vamos a leer simplemente la primera estrofa, que dice lo siguiente: Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano, armado vas con tu rifle, que es un rifle americano. Soldadito de Bolivia, que es un rifle americano.